lección vamos a estudiar el patrón de velas Long Ledge Doji. El Long Ledge Doji, también conocido como Doji de piernas largas, es un patrón de velas japonesas similar al Doji tradicional. Tenemos acá en la ficha técnica que, al igual que el Doji tradicional, este patrón de velas se caracteriza por ser de indecisión para una tendencia neutra o lateral y cuya fiabilidad sigue siendo baja. Cuando nos adentramos en sus características, tenemos lo siguiente. En primer lugar, este patrón de velas posee un cuerpo real muy pequeño o nulo y ubicado en la parte media de la vela. En segundo lugar, la sombra inferior y superior de la vela es notablemente larga. Y acá está quizá la mayor diferencia entre el doji tradicional y el doji de piernas largas. Y tiene que ver con las sombras. Fíjense cómo las sombras, tanto la superior como la sombra inferior, son notablemente largas. Destacan del patrón y lo convierten en un doji de piernas largas. Finalmente, el doji de piernas largas suele ocurrir durante la aparición de noticias de alto impacto. Aun cuando no necesariamente esto se cumple como una regla, ciertamente cuando vemos noticias de alto impacto es muy común observar cómo se generan dojis de piernas largas. Y esto tiene una explicación lógica. Y es por lo siguiente, cuando viene una noticia que genera mucha volatilidad, es común que el patrón de vela genere unos picos máximos y mínimos que rebasan el rango tradicional que se está construyendo durante ese día de mercado. Por lo general puede durar pocos minutos, quizá algunas horas, y luego de que este patrón ocurre, el mercado suele retomar su naturalidad. Digamos que el doji de piernas largas significa que la volatilidad del mercado se disparó por un momento puntual, pero los dojis de piernas largas no ocurren constantemente. Por lo general son muy puntuales y pueden estar asociados a noticias de alto impacto, noticias tales como la elección de un nuevo representante para la presidencia de los Estados Unidos, puede ser una noticia como el aumento de los tipos de cambio para la divisa del euro o la divisa del dólar, puede ser alguna noticia de alta relevancia para los mercados. Acá tenemos en pantalla el ejemplo en el par dólar americano versus franco suizo en marco de tiempo de 1 hora. Fíjense acá cómo el mercado de divisas de este par ha venido aumentando con un retroceso, luego hizo un swing al alza y acá comenzó otra fase de retroceso y consolidación. Acá intentó un swing, pero acto seguido vino un conjunto de velas bajista bastante notable, bastante fuertes, pero en este momento, cuando el mercado comienza acá el retroceso, se genera esta particular vela japonesa de la que estamos hablando en este momento, y es el doji de piernas largas. Ese doji de piernas largas que hemos indicado acá en el gráfico, lo que está indicando es que durante 1 hora completa de negociación, el mercado abrió y cerró en un precio muy cercano, pero sus niveles máximos y mínimos, es decir, lo que indicaría la sombra superior y la sombra inferior, generó un rango o un intervalo más amplio de lo habitual. Fíjense que incluso el nivel máximo logró subir, es decir, ascender por encima de la vela anterior, del nivel de apertura de la vela anterior, y se metió, es decir, abarcó
lo que fue parte del nivel de la vela anterior a esa, es decir, la penúltima vela del gráfico. Asimismo, generó un nivel inferior nuevo y que tocó, por supuesto, el nivel de soporte que se estaba construyendo con los niveles previos, digamos, entró dentro de ese nivel de soporte. Acto seguido, el mercado muestra otras velas de indecisión, algunas un poco más decididas que otras, para finalmente continuar su tendencia alcista, que era la tendencia de fondo que se estaba generando en el mercado. Pero este tipo de velas debemos apreciarlas, debemos entenderlas, comprenderlas, conocer las posibles causas de su aparición, porque en especial es este tipo de velas las que puede opacar alguna posición ganadora que nosotros pudiéramos estar teniendo en un momento específico. Es decir, si nosotros para este momento habíamos comprado, de repente habíamos comprado con esta vela de acá por un análisis previo que habríamos hecho, el mercado hubiese mostrado estas velas, la posición hubiese ya comenzado a mostrar cierto nivel ganador. Quizá para este momento, por ejemplo, alguien pudiera haber movido su stop loss a break-even, es decir, al punto de entrada de la posición, pero si aparecía una vela como esta, fíjense que hubiese tocado el stop loss y nuestra posición, que quizá hubiese podido ganar muchos más pips, se hubiese cerrado en ese momento. De repente no en pérdida, pero hubiésemos desaprovechado una buena oportunidad de prolongar las ganancias de la posición, ya que el mercado estaba a nuestro favor. Es este tipo de velas las que puede hacer que una posición con potencial ganador o que ya sea ganadora se convierta en una posición menos privilegiada. De todas maneras, como hemos indicado, el doji de piernas largas no suele aparecer con demasiada frecuencia, sobre todo en mercados saludables que muestran un conjunto de velas previas limpias, ordenadas. Cuando el mercado está en tendencia, por ejemplo, es menos probable que aparezca este tipo de velas. Cuando está en consolidación o en un momento de alta volatilidad por noticias o por algún evento, es más probable que aparezca y por consiguiente debemos ser más conservadores con nuestra gestión de posiciones abiertas. Pues bien, esto ha sido todo por los momentos. Esperamos haya aprendido mucho con estos contenidos y nos vemos en la siguiente lección. Muy bien, en esta lección vamos a conversar sobre otra variante de la familia de los doji, en este caso del Dragonfly Doji. Acá tenemos la representación clásica del Dragonfly Doji, también conocido como Doji Libélula. Tenemos que en su ficha técnica posee las siguientes cualidades. En primer lugar, es un patrón de vela japonesa que se utiliza como argumento para detectar posibles cambios de tendencia. En segundo lugar, tenemos que la tendencia que permite detectar el doji libélula es la tendencia alcista. Es decir, el doji libélula permite constituir un primer argumento para detectar cambios desde una tendencia bajista o lateral hacia una tendencia alcista. En cuanto a su fiabilidad, tenemos que es de nivel medio, es decir, no es ni completamente alta ni es completamente baja, es una fiabilidad intermedia. En cuanto a sus características específicas, tenemos lo siguiente. En primer lugar, el doji libélula posee una vela de cuerpo real muy pequeño o nulo y ubicado en la parte superior de la vela. Fíjense cómo en efecto tenemos que lo que es apertura y cierre está muy estrecho, es decir,
casi que es el mismo nivel o un nivel muy cercano, y está ubicado en la parte superior de la vela. En segundo lugar, la sombra inferior, esta de acá, de la vela, es notablemente larga, formando en conclusión una figura similar a una libélula. Y fíjense que en efecto la figura termina pareciendo o teniendo cierta semejanza a una libélula. En tercer lugar, el Dragonfly Doji debe tocar o estar muy cerca de un nivel de soporte, lo cual es completamente lógico, es racional, considerando el hecho de que es un patrón que constituye un argumento para detectar cambios de tendencia, y en este caso hacia tendencias alcistas. Vamos ahora con el ejemplo. Tenemos acá en pantalla el gráfico del índice bursátil Japón 225, índice bursátil que abarca a las 225 empresas con mayor volumen de cotización en la bolsa de Japón. Este índice también se conoce como el Nikkei 225, y podemos apreciar cómo el Nikkei 225 para este periodo de tiempo, recordemos que lo estamos viendo en marco de tiempo diario, durante todos estos días que abarca la gráfica, vimos cómo experimentó ciclos de alza, ciclos de baja, ciclos de alza, ciclos de baja, nuevos ciclos de alza, y así fue fluctuando el Nikkei 225. En este caso, lo que queremos destacar de esta gráfica es esta vela japonesa que vemos en pantalla, que hemos señalado con esta flecha de color azul, porque representa muy bien lo que estamos estudiando, el patrón Dragonfly Doji. Y fíjense qué interesante lo siguiente. Vemos cómo el ciclo bajista de ese tramo arrancó desde esta vela japonesa de acá. Esta vela inauguró un nuevo ciclo bajista para el Nikkei 225, que fue haciendo que el precio bajara, retrocediera, bajara, se consolidara por unos días, y acá mostró una fuerte vela bajista. Esto es lo que estudiamos en clases anteriores, una Big Black, una fuerte vela bajista, que fue acompañada por una vela también bajista, pero no tan fuerte como la anterior. Y fíjense qué interesante como luego se forma una tercera vela que ya constituye un doji con piernas largas, por lo menos la inferior, quizá la superior no tanto, una mezcla entre un doji tradicional y un doji de piernas largas, pero con estas tres velas ya estamos detectando cómo la fuerza del precio va decreciendo. Bien, y por 3 días vemos que el primer día fue muy fuerte, pero le siguió un día no tan fuerte, y al tercer día ya la fuerza del precio era bastante baja con respecto a su referente anterior. Y fíjense cómo acá en este cuarto día, cuando nosotros analizamos las gráficas diarias, por ejemplo, y vemos este Dragonfly Doji bastante claro, bastante clásico, bien definido, que cumple todas las características teóricas del patrón, ya nosotros acá podemos estar alerta, podemos estar prevenidos, podemos comenzar a indagar en marcos de tiempo inferiores para intentar detectar el mejor momento en caso de que viniera el cambio de la tendencia. No quiere decir que con el mero hecho de que esta vela japonesa haya cerrado, ya es momento de comprar, porque la vela es de cambio o la vela es para tendencias alcistas. No, no funciona de esa manera, y queremos ser muy insistentes con ese punto, porque hay mucha información en internet errónea que vende el hecho de que los patrones de velas son argumentos de entrada. No, no son argumentos de entrada, son argumentos que constituyen parte de un análisis que es conducente
para tomar decisiones de trading. Eventualmente una vela puede servir de confirmación para entrar, pero no es porque la vela apareció en sí misma, sino porque la combinamos con un estudio del contexto y agregamos algunos indicadores de referencia y entendemos lo que está haciendo el precio para detectar una posibilidad. Porque en trading hablamos de probabilidades, de posibilidades, jamás de certezas. Esto es un juego, un negocio de probabilidades fundamentalmente. Y bien, acá lo que hacemos es entender el Dragonfly Doji como un patrón que permite detectar un posible momento de cambio de tendencia. ¿Qué es lo que debemos hacer como traders cuando vemos una configuración de esta naturaleza? Pues hay varios caminos. Uno de mis favoritos y el cual recomiendo a todo aquel que comience este mundo del análisis de los mercados financieros es comenzar a bajar a marcos de tiempo inferiores, por ejemplo, al siguiente marco inmediatamente inferior, que para este caso, si estamos en el marco diario, podemos bajar el de 4 horas, por ejemplo, y ver qué patrón se está conformando o configurando en el interior de la siguiente vela. Pues acá tendríamos que haber esperado que el Dragonfly Doji se completara y es al día siguiente donde pudiéramos buscar un momento o un patrón adicional para tomar decisiones de trading. Pudiéramos, por ejemplo, trazar una línea acá de tendencia. Fíjense, si trazáramos en un marco inferior una línea, iría más o menos por este camino. Habría que esperar quizá que esta vela se conformara y es ya con esta vela o parte de la configuración de esta vela en sus marcos inferiores donde encontraríamos el rompimiento de la línea de tendencia y pudiéramos eventualmente comprar. Eventualmente porque habría que validar qué tipo de configuración interior estaría ocurriendo, que indicarían, por ejemplo, los niveles de resistencia y soportes interiores que pudiera arrojarnos, por ejemplo, algún indicador valioso como un oscilador o un indicador de seguimiento de tendencia. Habría que ver quizá otro patrón de vela japonesa interior. En fin, recuerden que acá se trata de sumar 2, 3, 4 argumentos por lo menos para aumentar la probabilidad de que nuestro pronóstico de trading sea acertado. Pero para lo que respecta a este ejemplo, queríamos mostrarle este Dragonfly Doji bastante clásico y que en efecto cumplió con los requisitos teóricos para nuestro aprendizaje. Pues bien, esto ha sido todo por los momentos. Esperamos haya sido de utilidad estos contenidos. Practíquelo, repase gráficos, busque cómo se configura este tipo de pauta de vela japonesa para internalizar el aprendizaje. Nos vemos entonces en la siguiente lección. Muy bien, en esta lección vamos a conversar sobre el doji lápida. Acá tenemos la gráfica de lo que constituye la figura del doji lápida. Tenemos entre sus características que, al igual que el doji Dragonfly, este es un patrón que permite detectar posibles cambios de tendencia. En este caso sería desde una tendencia alcista hacia una tendencia bajista y su fiabilidad sigue siendo intermedia. Vamos a adentrarnos en las características específicas de este patrón. En primer lugar, tenemos que el doji lápida es una vela de cuerpo real muy pequeño o nulo y ubicado en la parte inferior de la vela. Es decir, es una característica opuesta a la que vimos en el Dragonfly Doji. En segundo lugar, la sombra superior de la vela es notablemente larga, formando una figura similar a una lápida. Y en efecto podemos apreciar en pantalla cómo la gráfica teórica de este doji se asemeja bastante a una lápida.
Finalmente, el doji lápida debe tocar o estar muy cerca de un nivel de resistencia. Esta característica también es lo contrario del Dragonfly Doji. Recordemos que el Dragonfly Doji debía estar en un nivel o cerca de un nivel de soporte. En este caso es lo opuesto. Es necesario que este doji se encuentre ubicado o cerca de una resistencia. Tenemos en pantalla la gráfica de la empresa Apple en marco de tiempo de 1 hora. Podemos apreciar cómo durante el periodo que abarcan las velas de este gráfico, todas las horas que podemos apreciar en esta gráfica, es bastante claro que la tendencia predominante fue alcista. Alcista comenzando desde este swing bastante fuerte de acá, que incluso abarcó o incorporó un gap dentro del cuerpo del swing. Luego vino un retroceso también con un gap por acá y acto seguido retomó el swing alcista, pero se encontró con un nivel de resistencia en este nivel de acá, el cual no logró superar. Y digamos que el precio tenía una fuerza, un momentum alcista, pero se vio frenado por un nivel de oposición que encontró más o menos a este nivel de acá, bien, con una banda de desviación respetable, es decir, no es un nivel exacto, pero se maneja una banda con cierta tolerancia, con cierta desviación. Podemos, más que trazar una línea, trazar una franja que constituiría ese nivel de resistencia. Y fíjense qué interesante, el precio acá comienza a mostrar signos de debilidad, formando figuras como el doji clásico que estudiamos en lecciones pasadas, velas de cuerpo pequeño, otros dojis por acá. Y fíjense qué interesante, acá el precio intenta continuar su tendencia alcista o su momentum alcista, pero la fuerza del mercado hace que el precio se devuelva inmediatamente al nivel de resistencia, es decir, él penetra ese nivel, pero acto seguido, dentro de esa misma hora, porque recordemos estamos en el marco de tiempo de 1 hora, dentro de esa hora de negociación el precio sube, alcanza un máximo, pero se devuelve y cierra muy cercano del nivel de apertura, formando la famosa figura que estamos estudiando, el doji lápida. Y ese doji lápida en este marco, en este contexto del mercado, no nos está indicando que debemos vender o que inmediatamente debemos cambiar nuestras posiciones, cerrarlas si son alcistas y cambiarlas para vender. No, acá en realidad la lectura correcta del doji lápida es la siguiente. Lo que debemos interpretar es que el precio está intentando subir, está intentando continuar con ese momentum alcista, pero en realidad la fuerza de los osos, como se dice en la jerga de los mercados, la fuerza bajista contrarresta ese impulso alcista, dejando un nivel de equidad, bien, que se manifiesta o se refleja en este doji lápida. Esto es una señal, esto es una advertencia de que el mercado puede o bien cambiar de tendencia, por lo cual deberíamos analizar el resto de las velas que le sucederían a este mercado, o bien pudiera estancarse, es decir, comenzar una fase lateral o de rango que pudiera ser más larga, menos larga. Eso ya dependería del comportamiento global del mercado, de otras variables de contexto, incluso de esta misma gráfica en otros marcos de tiempo. Bien, que habría que estudiar para tener la visión global del asunto. Pero en lo que respecta a este ejemplo, este doji lápida, acá lo que nos indica es cuidado, precaución. Acá la fuerza alcista no está siendo tan fuerte. Es decir, este momentum alcista acaba de encontrar un freno bastante fuerte y los traders que tengan posiciones abiertas, por ejemplo, si usted tuviera alguna posición ganadora para este momento, lo ideal es ser conservador, mover el stop loss a break even, tomar alguna ganancia parcial,
gestionar su posición de manera conservadora, dejar muy poco riesgo abierto, etcétera. Pero la lectura importante es esa respecto al doji lápida en este mercado, en este momento específico. En realidad, si uno ve una fuerza alcista como esta, resultaría poco lógico tomar un doji lápida como argumento para vender. No, no se hace de esa manera. Usted lo que hace es aumentar el grado de análisis, es decir, colocar su vista en el análisis de lo que va a seguir ocurriendo en el gráfico y más adelante analizar pautas de continuación de tendencia para eventualmente seguir con la tendencia. O bien esperar que el mercado muestre señales claras de cambio de tendencia a la baja. Pero bueno, eso es parte del análisis, es parte de lo que estamos aprendiendo, es parte de lo que significa ser un analista del mercado o de los mercados financieros. Pues bien, esto ha sido todo por los momentos, esperamos haya aprendido mucho y nos vemos en la siguiente lección. Bienvenidos nuevamente. En esta lección vamos a estudiar el patrón de vela envolvente. Acá tenemos en pantalla la gráfica clásica de este patrón de vela tan relevante y tan típico dentro de los mercados financieros, llamada envolvente, también conocida como engulfing. El patrón de vela envolvente se caracteriza por la siguiente ficha técnica. En primer lugar, es un patrón de vela de cambio. Sirve para detectar tanto tendencias alcistas como para detectar tendencias bajistas y su característica, en mi opinión, más relevante es su fiabilidad, la cual es alta. Es decir, podemos confiar bastante en este patrón como argumento dentro de nuestros sistemas de argumentos para entrar al mercado. Y acá quiero detenerme un poco y explicar la función que tiene esta pauta de vela japonesa tanto para tendencias alcistas como para bajistas. Fíjense que en la gráfica que hemos colocado acá en esta imagen ilustrativa, hemos dividido en dos con esta línea la pauta envolvente. Del lado izquierdo tenemos lo que significaría la imagen clásica de la pauta envolvente para detectar posibles cambios hacia tendencias alcistas. Y esto es porque esta pauta acá en la ilustración se encuentra ubicada en un nivel de soporte. Bien, acá lo que se presupone es que viene una tendencia bajista conformando varias velas, incluyendo esta de acá, y acto seguido se manifiesta la pauta envolvente. Por otro lado, del lado derecho de esta gráfica tenemos lo opuesto. Tenemos la pauta envolvente, acá bajista, ubicada sobre una línea o zona de resistencia, donde se presupone lo opuesto del caso anterior, es decir, que venimos de una tendencia alcista, con velas alcistas, incluyendo esta de acá, y acto seguido se manifiesta esa pauta envolvente, cuyas características vamos a tocar y vamos a profundizar en este momento. En primer lugar, y como ya habrán notado, debido a la gráfica o ilustración que mostramos, la envolvente es una vela de cuerpo real muy grande. Luego, tenemos que el cuerpo real envuelve por completo al cuerpo de la vela anterior, aun cuando no necesariamente a sus sombras. Y fíjense que en efecto, esta descripción del punto número 2 corresponde plenamente con esto que acabamos de clarificar o describir respecto a la ilustración. El cuerpo real de la vela envuelve completamente al cuerpo real de la vela anterior. Fíjense que acá
el nivel de apertura y el nivel de cierre son mayores en cuanto al intervalo o rango que ocupan y envuelven o abarcan los niveles de apertura y cierre de la vela anterior. En este caso incluye a las sombras en esta ilustración, pero no necesariamente debe incluir a las sombras. Quizá la sombra pudiera ser más larga, por ejemplo, pero la pauta técnica indica que debe envolver al menos el cuerpo real de la vela anterior. Bien, eso indistintamente se trate de una envolvente que permita detectar tendencias alcistas o tendencias bajistas. Luego tenemos en tercer lugar que la envolvente adquiere mayor relevancia cuando se ubica cerca de soportes o resistencias según sea el caso. Eso justamente corresponde con la explicación también que ofrecimos recientemente. Vamos ahora a aplicar este concepto de la pauta envolvente en una gráfica de los mercados bursátiles. En este caso traemos como ejemplo la gráfica diaria del German DAX, el índice alemán tan famoso y que muchos operadores utilizan hoy en día como parte de su cesta de mercados para operar. Fíjense que en este caso el DAX alemán ha mostrado una tendencia alcista y la mostró durante varios días. Este fue un gran ciclo alcista que este mercado mostró por varios días, semanas incluso, y acto seguido vino una fase de retroceso y consolidación. Acá el mercado se consolida y recordemos que las consolidaciones, retrocesos por lo general suponen pausas temporales del mercado porque traders e instituciones financieras que hacen vida en los mercados toman utilidades parciales o cierran sus posiciones. Es decir, acá durante todo este trayecto hubo operadores e instituciones que hicieron muchas ganancias, pero esas ganancias están flotantes y seguirán siendo flotantes hasta el momento en que se liquiden las posiciones. Cuando se liquidan cientos de miles de millones de operaciones al mismo tiempo, porque recordemos que los mercados funcionan mucho con la psicología de masas. Cuando esa reacción masiva ocurre, la respuesta que se visualiza en el gráfico es el retroceso. Bien, y acá podemos apreciar la primera vela del retroceso muy fuerte, muy decidida, seguida de una un poco menos fuerte, y acá vienen las clásicas velas de consolidación. Son días en los que el mercado baja, pero llega a un punto en el que se detiene. Muestra este doji acá de indecisión para finalmente dar paso a la figura que estamos estudiando, la pauta envolvente. Este es un engulfing alcista que de hecho, fíjense que no solo abarca el cuerpo real de la vela anterior, ni siquiera el de la anterior a la anterior, sino que en realidad abarca hasta 3 velas anteriores en cuanto al cuerpo real se refiere. Esta vela o esta pauta envolvente alcista es conjunto con otros análisis como el de soportes y resistencias. Por ejemplo, fíjense acá el soporte. Si trazáramos la línea imaginaria acá o con alguna herramienta de nuestra plataforma, veríamos que acá coincide con estos niveles bajos de acá, con estas sombras que conformarían ese nivel de soporte. Si usted me dice a mí que está esperando la continuación de la tendencia alcista dominante y está en el nivel de soporte, aparece y se configura esta pauta envolvente, usted espera al cierre de esa vela y realmente usted además confirma que eso rompe una diagonal que pudiera usted trazar en marcos de tiempo inferior acá, yo le puedo decir que esto es una excelente configuración para tomar una posición de compra y tomar todos esos pips que el mercado le va a ofrecer a usted en caso de acertar con el pronóstico.
Pero fíjense que no fue un análisis al azar o una decisión aleatoria. Acá lo que se estudió fue el contexto del mercado, el cual es alcista. Se vio un conjunto de velas bajistas. El mercado acá, por ejemplo, pudo seguir bajando, incluso pudo cambiar de tendencia, pero no lo hizo. Mostró una decidida argumentación que indica que el precio quiere seguir subiendo. Bien, y esto en el marco del soporte, en el marco del tipo de vela, en el marco del contexto de la tendencia de fondo, entre otros. Y bien, esto ha sido todo en lo que respecta al estudio, al análisis de la pauta envolvente. Esperamos haya aprendido mucho con esta lección y nos vemos más adelante. Bienvenidos nuevamente. En esta lección vamos a conversar sobre el patrón de velas Harami. Acá tenemos la ilustración clásica de este patrón de vela denominado Harami. En cuanto a su ficha técnica, tenemos la siguiente información. En primer lugar, el Harami es un patrón de cambio. Como ya hemos explicado, permite detectar posibles cambios de tendencia. En cuanto al tipo de tendencia, tenemos que sirve tanto para detectar tendencias alcistas como para detectar cambios hacia tendencias bajistas. Y en cuanto a su fiabilidad, tenemos que la misma es intermedia. Veamos ahora las características de este patrón. En primer lugar, se forma una primera vela larga seguida de una pequeña vela cuyo cuerpo es envuelto por el del anterior. Esta es la principal característica que distingue al Harami y a partir de la cual nosotros vamos a poder detectarla en gráficas reales. Fíjense acá, nosotros señalamos y al igual que hicimos con la envolvente, hemos separado la ilustración en dos mitades. Por un lado tenemos el Harami sobre soporte, es decir, aquel Harami o aquella configuración de este patrón que nos va a permitir detectar posibles cambios hacia tendencia alcista. Y tenemos lo contrario, el Harami que permitiría detectar potenciales cambios hacia tendencias bajistas, ya que lo detectaríamos en niveles cercanos de resistencia. Pero en ambos casos podemos apreciar que en efecto se forma una primera vela, bien, bastante larga, bastante amplia, seguida de una pequeña vela cuyo cuerpo, el cuerpo real, es decir, niveles de apertura, nivel de cierre, es abarcado por el cuerpo real de la vela anterior. Fíjense que los niveles del cuerpo real de la vela número 1 abarcan los niveles de apertura y cierre de la vela número 2. Esto ocurre en ambas ilustraciones. Y esto es precisamente lo que distingue a este patrón de vela. Esto lo que quiere decir es que tras una fuerte bajada, en el caso de esta ilustración, o de una fuerte subida, le sigue una vela que intenta contrarrestar el poder o la fuerza, el momentum de esa vela anterior. No es una vela de continuación, sino una vela que de alguna manera frena o intenta hacerle frente a la fuerza de la vela anterior. Esto es el Harami. Bien, es una pauta bastante recurrente, bastante interesante y que veremos con frecuencia en todos los marcos de tiempos, en todos los mercados financieros. En segundo lugar, tenemos que el Harami adquiere mayor relevancia cuando se ubica cerca de soporte o resistencia, según sea el caso. Justamente lo que acabamos de señalar cuando hablábamos de la ilustración acá en pantalla. Pero veamos a continuación un ejemplo para ver cómo se manifiesta en una gráfica real este patrón.
Tenemos acá el gráfico del mercado de la empresa AT&T en marco de tiempo de 4 horas. Una empresa que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos de América y que para este momento, para esta gráfica de este momento específico, cuando tomamos la captura de esta gráfica, tomamos un ciclo bajista que fue muy interesante para esta empresa en este momento en particular. Fue una bajada de la cotización y para este ejemplo podemos destacar cómo se configuraron puntos específicos de retroceso durante el ciclo bajista. Podemos acá trazar nuestra línea de tendencia, una de las herramientas que por cierto recomendamos ampliamente cuando estamos analizando los mercados, independientemente el tipo de mercado. Siempre que estemos ante un mercado en tendencia, la línea de tendencia va a constituir una de las mejores herramientas que como traders podemos utilizar para entender momentos específicos de alta probabilidad donde el precio va a continuar su tendencia tras un retroceso. Y en este caso no escapa el gráfico a la realidad que estamos destacando. Fíjense cómo en primer lugar viene acá una fuerte bajada o la primera bajada de este ciclo con su respectivo retroceso, el cual llega hasta acá, cierra el mercado, abre al día siguiente con un gap, continuando su tendencia bajista con pequeños retrocesos por acá. Y finalmente acá viene un retroceso mayor que llega hasta este punto donde trazamos nuestra línea de tendencia y en efecto nos permite hacer seguimiento a los retrocesos de esta tendencia. Y justamente cuando el precio toca nuestra línea de tendencia ya ratificada una, dos veces, podemos observar cómo se forma esta vela verde, es una vela alcista, bien, seguida de una vela con un cuerpo real más pequeño, bien, y bajista, es decir, con un sentido opuesto. En este caso, acá lo que estamos apreciando es la clásica configuración del Harami. Bien, en este caso para detectar un posible cambio hacia una tendencia bajista, o mejor dicho, una continuación de una tendencia bajista. Recordemos que como todo patrón de vela japonesa, ninguno de ellos es autosuficiente para tomar decisiones de trading. ¿Qué es lo que debemos hacer en este caso? Si usted encuentra un mercado bajista como este y encuentra el retroceso, hace seguimiento al retroceso y detecta la configuración del Harami, lo correcto es esperar la vela siguiente. Bien, esperar la ruptura de la vela siguiente. Acá vemos, por ejemplo, los dos puntos bajos de las velas que conforman el Harami. Una opción es bajar a marcos de tiempo inferiores, por ejemplo, el de 15 minutos, 30 minutos, una hora, y buscar un rompimiento esperando ver una vela fuerte en el marco de tiempo inferior que confirme, conjunto con algún indicador, por ejemplo, la veracidad o validez de esa pauta de vela japonesa. Eso por un lado. Otra opción es, por ejemplo, si usted se quiere remitir o restringir únicamente al marco de tiempo de 4 horas, que es donde estamos ahora, puede esperar el cierre de la siguiente vela para confirmar que el mercado efectivamente va a continuar desplomándose. Acá vemos que la siguiente vela que le sucede al Harami es una vela fuerte bajista. Usted perfectamente puede esperar al cierre de esta vela y eventualmente abrir una posición, bien, tomando siempre las precauciones de corroborar con algún otro indicador o algún otro elemento de su propio sistema de trading. Pero lo más probable es que en efecto, si el mercado continúa bajando y el mercado muestra una pauta, existe una alta probabilidad de que siga haciendo lo que viene haciendo. Esa es la lógica natural de los mercados financieros. Y bien, esto ha sido todo en lo que respecta al estudio del Harami como pauta de vela de cambio. Esperamos haya aprendido mucho con estos contenidos y nos vemos en la siguiente lección.
Bienvenidos nuevamente. En esta lección vamos a conversar sobre el patrón de vela denominado pauta penetrante. Acá tenemos la clásica ilustración de la pauta penetrante, también conocida como piercing line. El piercing line tiene las siguientes características en cuanto a su ficha técnica. En primer lugar, es un patrón de cambio, es decir, permite detectar cambios potenciales de tendencia. En cuanto a la tendencia que permite detectar, es la alcista. Y en cuanto a su fiabilidad, tenemos que es intermedia. En cuanto a sus características específicas, tenemos lo siguiente. Número 1. Se forma una vela bajista fuerte seguida de una vela alcista de tamaño parecido. Luego tenemos que la segunda vela debe abrir por debajo del mínimo de la vela bajista y cerrar como mínimo por encima de la mitad del cuerpo real de la primera. Y vamos a repasar estas dos primeras características con la ilustración. Fíjense, la primera indica que se debe formar una vela bajista seguida por una vela alcista de tamaño parecido. En efecto, la ilustración indica una primera vela bajista fuerte, es decir, bastante amplia, seguida de una vela alcista muy similar o similar en cuanto al tamaño se refiere. Y luego tenemos que la segunda vela debe abrir, acá está el nivel de apertura de la segunda vela, por debajo del mínimo de la vela bajista. Acá está el mínimo de la vela bajista. Abre justamente por debajo del mínimo de la vela bajista. Y cerrar, acá tenemos el nivel de cierre de la segunda vela, como mínimo por encima de la mitad del cuerpo real de la primera. La mitad del cuerpo real de la primera viene siendo más o menos este nivel de acá. Y efectivamente podemos apreciar cómo el nivel de cierre de la segunda vela queda por encima de ese nivel medio, de esa mitad, cumpliéndose así la pauta piercing line. Finalmente, la pauta penetrante adquiere mayor relevancia cuando se ubica cerca de niveles de soporte. Y acá no es posible ubicar un piercing line en resistencia. Esta pauta de vela japonesa necesariamente se va a ubicar en niveles de soporte. Es decir, que únicamente sirve para detectar cambios hacia tendencias alcistas. Esto es una característica adicional que es única de esta vela japonesa. Veamos ahora un ejemplo. Tenemos acá la gráfica de la empresa FedEx en marco de tiempo diario. Tenemos que el ciclo que experimentó el mercado de la empresa FedEx para esta gráfica que tomamos como referencia tuvo un primer ciclo acá de lateralidad donde rompe con estas dos velas, esta vela número 1 y esta vela número 2, para inaugurar un ciclo alcista y luego venir con un retroceso bastante profundo. Cuando nosotros quedamos hasta este nivel, es decir, vemos el gráfico hasta este nivel de acá, si trazáramos una línea imaginaria por acá más o menos, ya pudiéramos trazar una línea de tendencia. Recordando que la línea de tendencia sigue constituyendo hoy en día una de las herramientas predilectas para el análisis técnico. Es una excelente opción para hacer seguimiento de tendencias y acá con este ciclo alcista y el retroceso respectivo que experimentó el mercado, nosotros la aplicamos. Y fíjense cómo funciona. Tenemos acá el primer punto de la línea de tendencia,
Marcamos acá el segundo punto, un pequeño retroceso dentro de la consolidación. Viene la explosión alcista, bien, ratificando que ya el mercado desde acá había comenzado un ciclo alcista con un primer movimiento suave o tenue, luego rompe con fuerza y viene un retroceso mayor, bien. Nosotros acá, cuando analizamos el retroceso, esperamos que el mismo llegue hasta el nivel de la línea de tendencia, y qué coincidencia que justamente cuando toca, se aproxima y toca la línea de tendencia, se forman estas dos velas que vemos acá. Tenemos acá la configuración del piercing line, que, como habíamos indicado, consta de una vela bajista número 1, acá está, una vela bajista número 1, seguida de una segunda vela alcista cuyo nivel de apertura está por debajo del nivel inferior de la vela anterior y cierra como mínimo por encima de la mitad de la vela anterior. En este caso estamos en marco de tiempo diario y se cumple plenamente la característica de la pauta penetrante. Y lo más importante es que estamos sobre un nivel de soporte. En este caso, un soporte dinámico. Bien, es un soporte dinámico. Recordemos que hay soportes horizontales, que son los clásicos, pero las líneas de tendencias alcistas también funcionan como niveles de soportes dinámicos. Así se les conoce en la jerga de los mercados financieros. Fíjense que en este caso la pauta penetrante culmina, es decir, se conforma el patrón, esperamos el cierre de la segunda vela y como confirmación vemos el gap que se genera para el día siguiente en el mercado de la empresa FedEx. Bien, confirmando el hecho de que pareciera que el mercado quiere continuar esa tendencia alcista. En realidad hay muchas maneras de operar con este patrón. Una puede ser esperar alguna pauta chartista, por ejemplo un patrón 1, 2, 3, con una confirmación posterior, quizá con esta vela engulfing, una envolvente que confirma el hecho de que el mercado quiere subir. Esto si usted quiere ser más conservador, si es de los operadores que quizá tiene más experiencia y con otros elementos de análisis técnico le basta una segunda vela de confirmación, puede entrar con un poco más de antelación, pero eso ya depende de su estilo, de su nivel de experiencia, del sistema que esté usted operando, de la comodidad que usted sienta con su respectiva técnica. En fin, ya aquí hay variedad para poder tomar la mejor opción para continuar con un trade de tendencia alcista en este mercado. Pues bien, esto ha sido todo por los momentos. Esperamos haya aprendido mucho con estos contenidos y nos vemos en la siguiente lección.